Si las palabras de los demás pueden herirnos, no se imaginan lo que pueden hacer nuestras propias palabras, son devastadoras. Amén, a veces en ese espejo interno que te devuelve una versión tuya que ni siquiera vos querés, ese reflejo que te recuerda todas las cosas que haces mal o que hiciste mal en el pasado. Y muchas veces hasta ese espejo agranda los errores o achica los logros. Siempre vas a fallar. Ya está, perdiste el derecho de ser usado por Dios. Cuando no alcanzás una meta, nunca vas a llegar. No naciste para esto. Y generalmente se termina retroalimentando por las culpas, se termina retroalimentando por las comparaciones, por nuestras inseguridades. Y el problema es que esa voz adentro termina haciendo de una mentira una verdad para nosotros. A mí me llama la atención ver potencial en personas y decir, sí podés, y la misma persona diciendo, no lo voy a poder lograr. Se autoboicotean, se autoabortan propósitos en sus propias vidas porque ven su propia incapacidad cuando Dios está viendo un potencial. Me quedo con una frase que papá fue a Estados Unidos y escuchó esta frase y la trajo. Dijo, donde está tu mayor temor está tu mayor unción. Muchas veces en las cosas que más tememos es donde está todo nuestro potencial, es donde está el propósito de Dios ahí listo, preparado, para que no sea solamente de tu dependencia, sino que aprendas a depender de Él. Amén, sí o no. Entonces se alimenta de nuestras culpas. Y hay hombres que quedaron en la historia, pero que lucharon con esas voces. Por ejemplo, Elías en el desierto. Después de haber tenido una victoria tremenda, 450 profetas de Baal. Y Elías se esconde debajo de un arbusto y dice, ya es suficiente, Señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Venía de decretar 3 años y medio sin lluvia. Venía de erradicar la idolatría del propio pueblo, pero aún así la voz le decía, no servís para nada. ¿Para qué? Al final fuiste solamente usado por Dios para un momento. Y sin embargo, fíjense en que nadie lo estaba acusando, nadie lo estaba insultando. Era su propia voz interna que lo condenaba. Elías regaló una identidad de fracaso cuando Dios lo seguía viendo como un profeta. Y a veces nos autorregalamos etiqueta, nos autorregalamos situaciones en las que decimos, esto es lo que soy. Soy un verdadero desastre. Nunca voy a cambiar. Job, aún en medio del dolor, terminó diciendo, ¿por qué no moría al nacer? ¿Por qué no moría al salir del vientre? Nadie le estaba diciendo eso. Job mismo se autoconvenció de que la vida no tenía sentido. Un hombre donde se sentía que su propia identidad era una maldición. Claro, acababa de perder sus hijos, acababa de perder su esposa, acababa de perderlo todo. Y muchas veces el dolor puede hacernos creer que nuestra vida no tiene valor, pero Dios nunca deja de vernos como un gran tesoro. Amén. El rey Saúl también considerándose poca cosa. Y Samuel contrarrestando esas palabras, diciéndole, ¿no fuiste nombrado por jefe de las tribus de Israel? Saúl tenía trono, Saúl tenía poder, Saúl tenía unción, pero nunca pudo vencer lo que él pensaba de sí mismo. Soy pequeño y no valgo. Y es tremendo esto, es tremendo cómo las voces negativas en nuestra vida nos empiezan a marcar. Y repito, una identidad rota nos termina llevando a decisiones cerradas, a decisiones equivocadas. Pero ¿qué recibimos del Señor? Decí conmigo, tengo una nueva identidad. La Biblia habla de que en esta identidad no depende de lo que hiciste, ni de lo que lograste, ni de lo que otros dijeron, porque nuestra identidad depende del Señor. Fíjense lo que dice, por ejemplo, la palabra. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. A ver si lo creemos ahora, vamos a leerlo con fe, ¿les parece? Miren cuánto amor miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Decí conmigo, y eso es lo que somos. ¿Cómo camina un hijo de Dios? ¿Cómo camina
alguien que tiene su identidad sana y ahora puede reconocer que Dios es su Padre. Una persona que sabe que Dios es su Padre puede creer que si Dios está con nosotros, no hay nadie que pueda contra nosotros. Que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, con todo el Señor nos va a recoger. Pero cuando no tenemos esta identidad clara, podemos leer solamente texto y no vivirla. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo, sí o no? Esto significa, dice la palabra, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿en quién? En una persona nueva. La vida antigua, las cosas viejas pasaron, dice la Reina Valera, una nueva vida ha comenzado. Que esto es parte de la nueva identidad. Que ya no vivimos arrastrados por el pasado, por lo que hicimos. Ahora en Cristo tenemos una nueva identidad. ¿Están conmigo, sí o no? Dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como ¿qué? Como hijos. ¿Y qué dice? Y les permite clamar, Abba, Padre. Tremendo. Y esta es la nueva identidad. Ya no estamos esclavizados en el temor, sino que ahora podemos clamar ¿a quién? A Abba, a Padre. Ahora esto en la práctica tiene que ser también una forma en la que vivimos. A mí me encanta Pablo cuando dice la palabra de que zarparon y fueron golpeados por un gran huracán llamado Euroclidón. A consecuencia de esto terminan perdiendo por completo el rumbo y comienzan a navegar a ciegas. De pronto las estrellas, la luna desaparecen, el viento golpea, las aguas empiezan a golpear y se levanta un huracán. Se sentían seguros, seguían al pie de la letra las órdenes del responsable de esa embarcación, un tal Julio, un centurión que era de la compañía Augusta. Y cuando el huracán azota la embarcación, las lunas y las estrellas se esconden y de pronto empiezan a navegar sin destino. Vayan subiendo los músicos. Un viaje planeado se termina convirtiendo en un viaje sin rumbo, un viaje que tenía un destino, de pronto se vuelve en un terror para estas personas. Y fue en ese momento que Pablo, y me gusta esto, que Pablo pasa de ser un prisionero más, de los 275 que iban adentro de la barca, pasó de ser un prisionero más en ese lugar a convertirse en un líder responsable de las 276 personas. Fíjense en la importancia que es tener una identidad clara, una identidad segura de quién es Dios, de qué somos en el Señor. Como recién dijimos, un par de promesas de parte de Dios. Tenemos la identidad, sabemos realmente quiénes somos en el Señor, aún en las circunstancias más adversas. Y de pronto, en esa tormenta terrible, el apóstol Pablo, que era consciente de esa identidad, a diferencia de los demás que iban en un barco, rumbo a Italia y no estaban seguros de su identidad. Y en esa situación de desesperanza, el Señor lo usa en un momento específico. Llevan días sin comer, llevan noches sin dormir, hasta que Pablo levanta la voz y le dice, anímense. Vamos, tengan ánimo, porque ninguno de ustedes va a perder la vida. Aunque el barco se va a hundir, nadie va a morir. Y la clave la encontramos en este versículo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿De quién soy? ¿Y a quién sirvo? Identidad. ¿De quién somos? De las circunstancias, de los momentos, de las situaciones. ¿De quién somos? ¿De una voz que se levantó contra nuestras vidas? ¿De una voz que se levantó contra nosotros a decir cualquier barbaridad y a decir puras mentiras? ¿O podemos tener la certeza de que somos del Señor y que servimos al Señor?